¿Sabías que en la década del 80 existió en la Argentina una famosísima cadena de comida rápida nacional? Sí, ya sé, se te pianta un lagrimón. Bienvenidos a Pumpernik, en Apura Nostalgia. En la década del 70, las cadenas de comida rápida no existían en nuestro país. Es por esta razón que un emprendimiento de origen nacional se convertiría casi en un producto de culto muy recordado por nuestra banda de nostálgicos. Pumpernik está en todo. Pumpernik está en todo. Pumpernik fue creado en el año 1974 por Alfredo Lowenstein, fundador de la empresa Facilbem, con la ayuda de su hermano Ernesto, fundador de la empresa Quick Food, creador de la primera marca de hamburguesas llamada Patty. ¿Te suena? Dato nostálgico. Ernesto viajó a Estados Unidos y conoció una fábrica de hamburguesas de Nueva York llamada Paul's, lo que lo incentivó a comprar la primera máquina de hamburguesas, traerla a Argentina y empezar a probar recetas, las cuales convidaba a sus vecinos y anotaba los comentarios. Así nació Patty. Esa fue la génesis de un plan de negocios que terminó siendo parte de la historia sentimental de toda una generación. Nombre. Cuenta la leyenda que el nombre Pumpernik estaba inspirado en un tipo de pan originario de Alemania llamado Pumpernickel, hecho de cereales integrales y elaborado con centeno. Curiosamente, ninguna de las hamburguesas ni sándwiches de la marca trabajaba con este pan. Las malas lenguas dicen que el nombre estuvo sospechosamente inspirado en Burger King. Hasta decían que sonaba igual. Pumpernik Burger King. ¿Vos qué opinás? Te leo en los comentarios. Y ahora es el momento de hacerle al video un stop para dejarnos en comentarios de qué otro artista te gustaría que hagamos un video similar, suscribirte al canal y dejarnos un like porque eso nos ayuda muchísimo. Logo. Con respecto al logo, también estuvo muy sospechosamente inspirado, por no decir robado, de Burger King. Consistía en 2 rodajas de pan de hamburguesa con el nombre en el medio, casi con los mismos colores y el mismo tipo de letra. ¿Casualidad o plagio? Esto le valió que en el año 1986 Burger King le iniciara un juicio a Pumpernik alegando plagio de la marca y el nombre, ganándolo ¡Caso cerrado! y obligando a Alfredo a cambiar el logo y a cortar el nombre a solo Pumper. Dato nostálgico. En el juicio, Alfredo decía que él jamás supo de la existencia de Burger King, que no lo hizo con mala intención y que solo fue pura casualidad. Raro. Pero se dice que en una sucursal de Pumper se descubrió una factura por la compra de un horno hecha a una sucursal americana de Burger, tirando abajo la teoría de la casualidad y demostrando que el logo y el nombre eran un plagio. Mascota. Si viviste esa época, probablemente recuerdes al simpático hipopótamo verde, la mascota de la marca, que además de ser la imagen, estaba en cada local como tacho de basura, con la bocota abierta para recibir los desperdicios. El eslogan era la nueva forma de comer. Dato nostálgico. El hipopótamo Nick quedó inmortalizado en el año 2009 en un corto francés llamado Logorama, donde era uno de los animales que se escapaban del zoológico de Los Ángeles cuando ocurre un terremoto. ¡Es un maldito terremoto! ¡Corred! Locales y menúes. Si bien la base del menú eran las típicas hamburguesas con papas fritas, nunca olvidaremos los nombres de algunos de sus combos. Por ejemplo, la Mobur, la hamburguesa con queso y huevo, la Supersonic, lechuga, huevo y tomate, la doble Pumper, eran 2 hamburguesas, lechuga, tomate, queso y cebolla agregada, la Chick Nick, un medallón de pollo rebozado más lechuga y tomate. Todos estos combos estaban acompañados por las famosísimas Frennies, las papas fritas que podías pedir la Pocket o Maxi. Para el desayuno o la merienda tenías la luna llena, el sabor que lo eclipsa todo. Jamón y queso rodeado de una suave masa de media luna. Y no podemos olvidarnos del lanzamiento de la cajita infantil. Menú infantil para todos. Pumpernik presenta el menú infantil con un Pamper Junior, Frennies y una gaseosa que vienen dentro de simpáticos animalitos coleccionables con regalo sorpresa. Con respecto a la ambientación de los locales, era de una estética pop de los 80,
Contaban con mesas y sillas, las características rojas, amuradas al piso, con un gran mostrador de letreros luminosos con la oferta de los menúes y los famosos tachos de basura del hipopótamo Nick. El personal, en su gran mayoría jóvenes, usaban viseras con la marca, uniforme de pantalón y chomba con los colores característicos. Las cajeras hacían el pedido a través de un micrófono en la cocina que lo recibía mediante un parlante. Dime, ¿qué tiene el mogur? Tiene jamón, queso y huevo. Yo quiero uno de estos. Un mogur con una premis y una gaseosa. Un distintivo de la marca eran sus dispensers de aderezos, algo novedoso para la época. Dato nostálgico. El 1 de octubre de 1984, el grupo musical Soda Stereo hacía la presentación del primer disco de la banda en el inmenso local de Pampernick de la calle Suipacha. Lo que todos nos preguntamos es, si fue tan exitoso el negocio, ¿por qué cerró sus puertas? Lo que sucedió fue que en el año 1975 la compañía comenzó a expandirse aplicando el sistema de franquicias en todo el país. Pero, sin darse cuenta, empezaba su descenso. La indiscriminada entrega de franquicias llevó a una gran diferencia de calidad de los productos entre los diferentes locales, ya que era imposible controlarlos a todos. A esto se le sumó la llegada al país de sus grandes competidores. Primero llegó McDonald's en el año 1986, y en el año 1989 llegó Burger King. Solo hay un lugar donde te la preparan como tú la quieras. Para el año 1990, Alfredo deja la compañía en manos de sus hijos, quienes no pudieron hacer nada para salvarla. Y para el año 1999 presentó quiebra y cerró su último local. Y así termina la historia de la empresa que quedó en el imaginario popular de los argentinos como la primera cadena de comidas rápidas del país y que se grabó a fuego en la memoria de toda una generación. Y si te gustó este video, te invito a que veas el siguiente, que seguramente te va a encantar.